Bienvenidos a Crónicas de Arrakis. Se dice que en el universo hay cosas, misterios y enigmas que se ocultan en las sombras de tan vasto y vacío espectro. Y la historia que te contaré hoy es una historia de ese universo sumido en el caos que vi desde mi trono. Hay, bajo el pulso frío de las estrellas y la fragua inmensa de las vastas máquinas, un océano que nadie puede medir con reglas ni astrolabios. No es un lugar de piedra ni de vacío. Es un aliento colosal, un latido vasto tejido con los miedos y los deseos de incontables millones de almas. Los astutos lo llaman el Inmaterium. Los viejos lo llaman el mar de la mente. Pero los pocos que han vuelto de sus orillas lo nombran con palabras que tiemblan en la lengua. El Warp. Imagina, si te atreves, un mar hecho de emociones, una extensión líquida y obscena donde la ira se condensa en olas negras, donde la esperanza se eleva como espuma luminosa, donde la desesperación se hunde hasta formar abismos que nunca devuelven sonido. Este es el lugar donde la realidad deja de ser un hecho y se vuelve posibilidad. Un lugar que respira, suspira y en su exhalación da lugar a los dioses. El Warp no está hecho de átomos, sino de impulsos, rabia concentrada, lujuria convertida en fuego líquido, intelecto que se enrosca en filamentos brillantes. Es un reflejo inmenso y deformado de la psique de la galaxia. Cada pensamiento, cada plegaria, cada susurro de odio y cada ruego de salvación alimentan sus corrientes. Y como toda bestia que se alimenta de pensamientos, el Warp responde en especie. Piensa, siente, y con su pensamiento altera el mundo real. En su seno nacen y mueren entidades cuyo poder no puede medirse por la geometría o la fuerza bruta. Son dioses que crecieron como hongos en una oscuridad nutricida por almas vivas. No hay trono ni concilio, solo zonas de influencia que se expanden como manchas de aceite. No hay moral, sino apetitos. Viajar por el Warp es plegar la nave al sentido mismo del universo. Los marinos del Imperio, los que llaman a las estrellas por su número y no por su nombre, trazan rutas en un mar que no siente compasión. Al entrar en la marejada inmaterial, la nave deja atrás la carne de la realidad y se suspende en una catedral de corrientes emotivas. Allí, el tiempo se vuelve indescifrable. Una jornada puede alargarse una década o pasar en el parpadeo de una mente. De ese flujo se alimentan los viajes interestelares. Las naves que surcan el vacío asumen un casco que las convierte en arpas resonantes del Warp, y por medio de esas armonías alquimistas atraviesan el silencio entre mundos. Pero cada cruce exige un precio. La misma marea que lanza a las naves por encima de distancias inconcebibles alberga bocas que mordisquean la integridad de la tripulación. El Inmaterium corrompe con la delicadeza de un veneno que altera primero la sombra de un pensamiento y luego consume la carne. La comunicación a través del Warp es otra ciencia de apuestas. Allí no se usan antenas ni frecuencias, sino la voluntad. Los astrópatas, almas vendidas a la transmisión, se convierten en radios humanas. Su mente se abre como una caverna y deja que los mensajes fluyan como ríos de luz. Pero no hay seguridad. Cada palabra que atraviesa el Warp puede ser retorcida, traducida en mentiras por la misma sustancia que la conduce. Los astrópatas pagan con su cordura, voces que llegan como ecos de un abismo, recuerdos que no son suyos. Y junto a ellos el Astronomicon, una lumbre colosal prendida por miles de mentes, un faro psíquico que late en tierra y cuya luz dirige a millones de navegantes por las rutas menos mortíferas. El Astronomicon es la roca a la que se aferran los marineros. Sin su resplandor, las rutas se transforman en laberintos de pesadilla. Pero incluso la ciencia y el ritual sucumben al encanto corruptor del Warp. No hay cosa que permanezca intacta donde su aliento ha pasado. Ciudades enteras han sido derramadas en delirios. Ejércitos se han convertido en procesiones de sombras. Y planetas enteros han visto brotar de su núcleo paisajes que no responden a la física conocida. Árboles que sangran fuego, ríos que fluyen hacia arriba, cielos que muerden. En cada caso, una emoción,
o un cúmulo de emocionesha alcanzado la densidad necesaria para dirigirse y construir un pedazo de voluntad. Así nacen los mundos demoníacos. No fueron esculpidos en roca, sino soñados por masas de mentes en un estado de fervor. Allí, las leyes son la furia materializada de un credo, y cada criatura es la consecuencia poética del deseo que la engendró. En el corazón de la vorágine colman su trono los grandes nombres: Korne, Tzeentch, Nurgle, Slaanesh. No son simplemente dioses, son imágenes colosales de la condición humana, espejos quebrados que reflejan, amplificados y maliciosos los impulsos que arden en cada pecho. Khorne es la guerra hecha pulso, el rencor convertido en metralla y músculo. No busca intrigas, busca la sangre, el choque, la simpleidad del combate. Sus dominios están salpicados de campos de batalla que cantan con la anquilosada cadencia de las hachachas. Tzeentch es la mutación de la posibilidad, el cambio convertido en arquitectura. Bruja de palacios imposibles, arquitecto de complots donde hasta la verdad tiene miedo de mostrarse. Sus dominios son laberintos de retorcidos arcos de curiosidad. Nurgle, ese anciano de pestilencias, es la ternura podrida. En su abrazo decadente se mezcla el alivio de la rendición y la repugnancia de la infección. Sus dominios son jardines de carne, donde la muerte y la complacencia se mecen como compañeros. Slaanesh, finalmente, es la culminación del exceso, placer convertido en látigo, exquisitez que devora. Sus dominios brillan con lujos que atraviesan la piel, con esculturas que susurran al oído, con músicas que deshacen las costuras del alma. Al oír esto, alguien podría pensar que los dioses no son más que metáforas, pero en la marejada, donde las abstracciones se vuelven carne, las metáforas se mastican y devienen realidad. Cada culto que enciende una vela de rabia o una llaga de lujuria es una semilla. El warp recoge esa semilla y la hace crecer con un hambre que no entiende de frontera. Así, la religión se vuelve incubadora y los hilos que conectan mundos con ideas se tensan hasta formar puentes. Las ciudades que ofrecen sacrificios de ira ven brotar estandartes de Khorne. Los palacios erizados de hechicería de Tzeentch se alzan donde la codicia de conocimiento ha alcanzado fervor. Las aldeas que se entregan a la resignación hallan en Nurgle un padre calvo que ofrece consuelo en putrefacción. Los teatros donde la exquisitez se vuelve obsesión se transforman en altares de Slaanesh. Y mientras las figuras toman forma, la corrupción actúa como una marea que no distingue culpa de inocencia. Una idea que se nutre de miedo y triunfa en la mente de millones puede acabar desollando un sistema entero. Máquinas que se niegan a responder, climas que se declaran enemigos de la biología, mundos que se tornan reliquias vivientes del delirio. El warp no inventa maldad, la amplifica y la pone a disposición de quienes saben cómo pedirla. No hay juicio moral que no pueda ser visto como un conjunto de impulsos. Una acción bella para unos puede ser una herejía para otros, y el Inmaterium no hace distinciones en su conversión. Lo que para una raza es devoción, para otra es temor, y el warp toma ambas, las mezcla, y crea una sopa que, cuando fermenta, vomita dioses. El decir humano es pobre para nombrar lo que allí crece. Khorne, Tzeentch, Nurgle, Slaanesh, 4 palabras que a menudo se recitan como si fueran blasfemia, como si invocar su nombre fuese dejar abierta una herida. Pero estos nombres encubren filosofías más que personalidades. Son la cristalización de emociones fundamentales en sus más grotescas y bellas maneras. Khorne es la pulsión que convierte el odio en arquitectura. Sus templos son forjas de acero y sangre. Sus sacerdotes son manos que golpean cráneos y cuentan victorias con los huesos amontonados. No hay atud, no hay astucia en su reino. Hay violencia luminosa. Khorne desprecia la magia porque esta parece una broma de los débiles. Para él, la verdad se encuentra en la confrontación, en la sangre que gorgotea y se refracta como un espejo. Sus discos de mando, sus banderas, portan símbolos que son mandíbulas, hendiduras y muescas.
Los caídos en su gracia no buscan el refinamiento, buscan el choque. Y sin embargo, hay una belleza terrible en su coherencia. Es la ley del filo, simple y absoluta. Tsench, por otro lado, teje. Si Korn es fuego puro, Tsench es el fuego contenido en un laberinto de espejos. Cambia, manipula, reescribe la narrativa del mundo. Es el dios de la intriga, del cambio y del conocimiento prohibido. Sus devotos no son soldados sino arquitectos del destino, magos cuyos hechizos no solo alteran materia, sino la propia memoria. Bajo sus alas los conceptos esqueadas se transforman. Lo que ayer fue ley, puede hoy ser broma. Sus dominios están poblados de torres que se retuercen hacia adentro, bibliotecas que se reescriben solas al anochecer, y carátulas de libros que al tocarlas cuentan historias de futuros que aún no existen. Los seguidores de Tsench aprenden a medir la realidad con tácticas que parecen artesanía. En sus manos la posibilidad es una herramienta. Nurgle es la ternura corrupta. Es el abrazo reconfortante que huele a muerte. La plaga que llega con un susurro de alivio. Sus sacerdotes son jardineros de pestilencia y sus adeptos encuentran un extraño consuelo en la decadencia. Los mundos de Nurgle no son solo campos de enfermedad, sino ciudades donde los enfermos son celebrados. La putrefacción es venerada como parte de un ciclo que comprende todo y no promete escape. Hay una poesía melancólica en sus dominios, un sentido de aceptación final que atrapa a las almas demasiado cansadas para resistir. Nurgle ofrece descanso en la putrefacción, y eso, para muchos, resulta casi encantador. Slaanesh es la cumbre del exceso, placer y perfección, llevados a un punto tal que la experiencia rompe los ligamentos del sentido. Los templos de Slaanesh son salas de espejos, salones de música, teatros donde los sentidos son desbordados hasta el vértigo. Sus adeptos buscan la transgresión estética, el diseño extremo, la armonía que pierde su centro, la canción que penetra como bisturí. Aquel que sucumbe a Slaanesh nunca se conforma, siempre busca un matiz más intenso. En su persecución, la belleza se vuelve arma y el deseo se convierte en prisión. Estos dioses no actúan sin su corte de servidores, demonios que son pensamientos hechos carne, seres cuyo aspecto es la transfiguración literal de las emociones que los engendraron. Hay demonios colmilludos que beben la furia, espíritus de seda que serpentean en los salones del placer, enjambres de moscas que siempre anuncian la sonrisa carden de Nurgle, y híbridos que susurran en clave los caminos de Tsench. Cuando una facción abre la puerta a cierto culto, la marejada arroja lo que encaja con esa necesidad. Demonios que actúan como hormigas obreras para una semilla que quiere convertirse en árbol. Cómo se navega por estas aguas ha sido la obra de sacerdotes y científicos por igual. La nave que osa traspasar el velo lo hace con casco y ritual. Los motores warp, llamados motores de desplazamiento, son trompas que permiten a la nave resonar con una frecuencia propia, para que las corrientes la arrastren como corriente a pez. Pero la parte delicada es guiar esa vibración. Aquí entran los navegantes, seres nacidos con la marca genética del ojo, el ojo que mira la marea. Sus órganos, esos ojos gigantescos que ocupan la cavidad de su cara, no son un adorno, son brújulas humanas. El navegante no lee mapas, siente la marea en sus venas y dirige la nave con un extraño balancín de intuición y cálculo. A su lado, el Astronomican. Ese faro que Terra ha erguido con el sacrificio de miles resplandece en la proyección psíquica. Una luz que se extiende como estrella construida y que permite a los navegantes fijar su rumbo, evitando los vórtices que devoran. Y luego están los astropatas. Donde las máquinas fallan, la voz humana se ofrece como cable. Estos se consumen al mandar un mensaje. La transmisión a través del warp no es lógica como en el éter, es una relación corporal con la marejada. Un astropata deja un tramo de su esencia en el sendero del mensaje, y por eso muchos regresan corrompidos o vacíos. Se les oye como radios doloridas. Sus voces traen historias que a menudo han vuelto cambiadas, pero la galaxia depende de ellos.
Sin su sacrificio, los ejércitos no recibirían órdenes a tiempo, las flotas se desviarían y la vasta maquinaria imperial se descarrilaría. En el transcurso de la navegación, las manifestaciones del Warp se multiplican. Hay tormentas, gigantescos muros de energía que giran con un brillo malsano. Hay marejadas que borran tiempo, dejando a la tripulación con la sensación de haber envejecido décadas en una noche. Hay posesiones donde individuos sucumben a una voluntad prestada y hablan en nombres que no son suyos. Y luego están las catástrofes mayores, mundos que son reclamados por el Warp, engullidos en sueños que se solidifican en la materia. En esos lugares, la geografía obedece a emociones dominantes, ciudades levantadas como plegarias de odio, bosques que brotan de susurros sensuales, lagos que se abren como fauces de enfermedad. Los relatos de viajeros describen paisajes tan inimaginables que la lengua se niega a sostenerlos, pues darles forma sería entregar al lector la semilla de la locura. Si has escuchado el rumor, si alguna vez una sombra te habló en el pasillo de la noche, es porque una fracción del mar te roza. El Warp canta. Su canción no es melodía sino insinuación, un coro de millones de voces que se entrelazan para formar el rumor de un dios. Muchas veces ese rumor es inofensivo, como el murmullo de una multitud en la distancia. Otras es una embriaguez que promete todo aquello que la carne desearía. La victoria, la gloria, el alivio eterno, todas son ofrendas que el mar de la mente da fácil a cambio de más alimento. Y la locura, la transformación, la devoción sin retorno, eso es su precio. La corrupción actúa con paciencia. Primero cambia la forma del pensamiento. Una idea se vuelve insistente, una sospecha crece hasta convertirse en credo. Después busca cuerpos que la sostengan. El patrón es siempre el mismo, una corriente que recorre la población hasta que un número crítico la adopta. Cuando eso sucede, la marejada ya tiene una mano donde agarrar, y en su agarre puede moldear carne y mundo. Es así como las herejías se esparcen, no como invasiones, sino como epidemias de fantasía. Un himno, una canción, una imagen, cualquiera de estas puede ser suficiente para encender el contagio. Y en cada contagio, los dioses ensanchan su palacio. Las historias de posesión son tantas que podrían llenar bibliotecas. Algunas cuentan de hombres que, al mirar un abismo de luz en el Warp, dejaron caer sus mentes y volvieron con ojos extraños. Otros narran entregas voluntarias, cultos que, deslumbrados por la promesa de un éxtasis absoluto, se dejaron consumir. En cada caso, el mismo detalle se repite. Una vez que el Warp ha tomado algo, raramente lo devuelve todo. A veces devuelve un cuerpo vacío, a veces es una criatura nueva. Aquellos que han observado a un poseído hablan de voces que se multiplican, de idiomas que se enhebran en canciones que relatan futuros inventados. Y cuando muchos poseídos se reúnen, forman sínodos que son orquestas del cambio. Su voluntad colectiva puede torcer la materia y convertirla en santuario o en trampa. Las tormentas Warp son, en su aspecto, monstruos atmosféricos. Flotan en el vacío con el tamaño de lunas, con superficies que arden con colores que no existen en ningún espectro conocido. Una nave que colisiona con una de ellas no sufre daño físico primero. Su tripulación se convierte en poema. Los recuerdos se reorganizan, las jerarquías de afecto se trastornan. Hay testimonios de enfrentamientos donde la tripulación, convencida por el murmullo, se lanzaba a la cubierta para rezar por la muerte, o se volvía carnicería por la sed de gloria inducida por un eco de Korn. Los psíquicos sienten esas tormentas como enfermedades. Algunos juraban haber oído la risa de Slaanesh ocultándose en su núcleo. Y luego existe la monstruosidad suprema, los mundos demonio. No todos los mundos reclamados son así, pero los que lo son se convierten en esculturas del delirio. Un planeta puede comenzar con un rasgo, un festival que se repite sin fin, un río que jamás se seca, un líder que demanda sacrificios. Con el tiempo, las emociones concentradas atraviesan el velo y reorganizan la geografía. La atmósfera se condensa en sensaciones. La flora y fauna mutan en respuesta a la pasión dominante.
En algunos, la mudanza es sutil. El color del cielo se vuelve un constante rosa de Slanesh. En otros, el cambio es grotesco. Ciudades enteras se pliegan sobre sí mismas como si fueran hojas vivas que respiran. Estos mundos no son meras locaciones. Son himnos hechos roca, bullicio hecho realidad, y en su seno los demonios gobiernan como jardineros de pesadillas. ¿Y la resistencia? ¿Qué empeño humano no se ha levantado a desafiar las mareas? Existen órdenes, legiones, cultos de la razón, que han erguido sigilosos pactos con el Inmaterium para usar su fuerza sin sucumbir. Los psíquicos del imperio se entrenan para escuchar sin entregarse. Los navegantes practican la disciplina de no sorprenderse ante los cantos. Se han fundado rituales que funcionan como barcas improvisadas para cruzar corrientes peligrosas. Cantos que apagan la sed del warp, símbolos que desvían la atención de demonios hambrientos, pequeñas ofrendas que satisfacen momentáneamente sus apetitos. Pero cada victoria es siempre temporal. El warp no se puede gobernar por mucho tiempo. Es un océano que recuerda, y todo lo que subyace en la memoria se recupera sin prisa. En el nivel humano, la tragedia del warp es que refleja y amplifica aquello que ya existía. Si la galaxia fuera desapasionada, el Inmaterium sería un estanque quieto, sin dioses. Pero la raza humana y sus innumerables satélites vibran de emociones en cantidades industriales, miedo, ambición, deseo. Esas vibraciones son la comida del mar. Por eso el conflicto perpetuo, la política de la urgencia, la adoración febril y la desesperación colectiva son las plagas que alimentan a las deidades. No se trata solo de monstruos que ladran desde la oscuridad, se trata de espejos puestos frente a las almas. Miramos y vemos aquello que deseamos o tememos, y con esa mirada lo hacemos crecer. Si has llegado hasta aquí, toma esto como advertencia. La cercanía del warp se siente primero como palabra. Una canción que no puedes olvidar, una idea que crece como hiedra, un placer que reclama más y más. Son las primeras manos del Inmaterium, tejiendo una tela que, cuando la tocas, se convierte en soga. La única defensa verdadera es la vigilancia, templar la voluntad, no entregarse a promesas fáciles y aprender a escuchar sin abrir la puerta. Pero aún así, lo inevitable, la marejada siempre encuentra una grieta, y cuando lo haga, escucha atento su canto. No porque te llame a la salvación, sino porque en su murmullo hay promesas que no son de nosotros. Son antiguas como el miedo y deliciosas como la perdición. El warp es un infierno que respira bajo la realidad. Es la sombra del alma colectiva, el crisol donde nacen dioses y pesadillas. Es, al fin, aquello que nos recuerda que la galaxia no es solo hierro y tubos, es una red de deseos que laten con hambre. Y en la noche estelar, cuando las máquinas duermen y los navegantes cierran los ojos, su voz sube, suave y grotesca, cantando nombres que merecen tanto la repulsa como la fascinación. Escucha, si puedes, esa canción, pero no la sigas, porque el precio de seguirla no se cobra en oro, se cobra en lo único que no puedes inventar de nuevo. Suscríbete y nos vemos en el próximo video. No olvides dejar tu me gusta y comentar todo lo que sepas sobre este tema. Nos vemos la próxima y adiós.